Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme, yo soy Rudy González. Llegamos al final de esta semana, la tercera semana del mes de mayo, pero es el mes de las madres. Este domingo los dominicanos celebramos el Día de las Madres en la generalidad de los países de América Latina, incluyendo Estados Unidos y Canadá. El Día de las Madres se celebra el segundo domingo del mes de junio. En República Dominicana es el último domingo del mes de mayo, que es este día 25, es el domingo próximo. Y es una fiesta que conmemora a todo el mundo, es una celebración. Mucha gente dice que todos los días son de las madres, eso es verdad, pero es un día dedicado a ellas. Un regalo, una flor, un abrazo, estoy contigo, mamá, los que no visitan a sus madres en la tumba. Es un día especial. Qué bueno que llegamos a él. En esta semana publiqué en mi columna de Oye País el caso Faride y el tema de las redes sociales. Pero también tuve dos entrevistas interesantes, una de ellas con Carlos Cuello para analizar la situación de la economía dominicana y los nuevos informes del Banco Central y de organismos internacionales, y después con Julián Roa, hablando sobre la situación de Haití. La situación ahora, después de estos pronunciamientos de Marco Rubio en un comité del Senado de los Estados Unidos y la convocatoria urgente de la OEA a una reunión, a ver qué es lo que está pasando definitivamente en Haití. Estos y otros temas, después de la pausa. Correcto el camino anunciado por Farideh Raful contra la sucia, rastrera, cobarde oleada de diatribas y acusaciones en su contra de parte de aquellos que no le perdonan ser una mujer de éxito y haber alcanzado posiciones trascendentes en la carrera política que ha abrazado. Alguien tenía que abrir las compuertas de reclamar su honra de la manera civilizada que nos enseña la democracia. El otro camino, el de la caverna, se resuelve regularmente por vías radicales. La cárcel, que aplique el autoritarismo irracional o el plomo con el que el crimen organizado impone su poder. El paredón moral en el que se pretendió fusilar a Faride fue tal que la obligó a no seguir callada, pero sin actuar como la canallada vulgar, a escondidas, de la forma grosera con que esos acorralan a sus presas para extorsionarlos, degradarlos, descalificarlos, arrodillarlos. Esos, como los cobardes, que cuando son confrontados lloriquean pidiendo perdón y ruegan clemencia. Faride se engrandece cuando en vez de hacer uso del gran poder colocado sobre sus hombros, ha optado por el camino civilizado, los tribunales, un escenario que los depravados y malvados no resisten y que les huyen como el diablo a la cruz. De ahí la fortaleza del proyecto que procura establecer en forma de ley las necesarias regulaciones que por las vías institucionales frenen el desorden a que ha degenerado en manos de desaprensivos el uso irresponsable y delincuencial de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, una de las grandes herramientas del mundo moderno. Esta no es una lucha contra los usuarios de esos medios, es una reacción de la sociedad contra el terrorismo verbal de esos extorsionadores profesionales. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La actividad de la economía en República Dominicana y en el mundo. Banco Central emite sus boletines completos cuando pasa un mes, cuando pasa un bimestre, un trimestre, un cuatrimestre, pero mantiene todo el tiempo el flujo de información sobre cómo va el desarrollo de la economía en el país. Una forma de poder medir qué hemos logrado, hacia dónde vamos. Y estas medidas son analizadas cada semana aquí por Carlos Cuello. En esta ocasión, el mercado laboral de República Dominicana mejora. ¿Con qué cantidad de nuevos empleos? ¿Cuál es el nivel que tenemos del desempleo? Nos lo dice el experto. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, dentro de lo que son las mediciones que lleva a cabo el Banco Central y que acostumbramos a compartir todos los meses o cuando se producen, ¿no?, con los amables telespectadores, en esta ocasión el Banco Central revela los datos de la encuesta continua de fuerza de trabajo. Es una encuesta que mide la situación del mercado laboral. Obviamente concomitantemente, o sea, continuamente. Es trimestral, sí. Exacto, es trimestral, pero es continua, ¿no? Sí. Pero los datos se publican con una frecuencia trimestral, ¿no? Obviamente es una encuesta, ¿no? Toma en cuenta a nivel nacional en menos de 10.000 personas y en base a eso, según el último reporte, ¿no?, en el primer trimestre de 2025, el total de ocupados dentro de lo que es la población dominicana es de 5.117.548 personas, el número más alto que hemos tenido históricamente desde que se lleva esta medición. Se crearon en este trimestre 176.581 empleos, nuevos ocupados, ¿no? Empleos formales. Neto. No, ahí están formales e informales. Ok. En definitiva son empleos, ¿no? La tasa de ocupación, definida como la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar, que en nuestro caso es de los 15 años o más, se situó en el 62.8, casi el 63% de las personas que tienen más de 15 años, ¿no?, y forman parte de la población laboral o población económicamente activa, está trabajando o buscando empleo. Eso es superior a la anterior medición en un 1.24%. La tasa de desempleo abierta es de 4.98, ligeramente inferior al 5.1 que dio la medición del año pasado para este mismo periodo. Y claro, ligeramente superior a la del cierre de enero, que fue de 4.8, pero se mantiene por debajo del 5%, la tasa de desempleo. Obviamente que hay grupos, sectores poblacional que tienen tasas más altas, como es el caso de los jóvenes, los que buscan su primer empleo, las mujeres más altas que en el hombre, porque hay actividades que la mujer no califica, digamos que no son adecuadas para no es que no califica, sino como que no es un trabajo para mujeres. Sí, por ejemplo, el caso de la construcción. Sí, claro. Entonces, la tasa de desempleo abierta, repito, 4.98, enero-marzo 2024, 5.1, y octubre-diciembre, 4.8. La tasa de desempleo ampliada es de 9.3, era de 10.9. La ampliada, la diferencia aquí es que en las encuestas se le pregunta a la gente, ¿usted está trabajando? ¿Usted quiere trabajar? ¿Usted ha buscado trabajo en las últimas 4 semanas? Si dice que no, entonces ya lo sacan como desempleado y lo ponen como desmotivado, por no decir vago, ¿no?
o mantenido. Sí. Y entonces, claro, esa tasa va a ser más alta. Claro. En este caso es de 9.3, pero bajó de lo que era antes, un 10.9 a un 9.3. Y la tasa global de participación, o sea, la totalidad de la gente que está trabajando o está buscando empleo, es de un 66% de correlación a lo que es la fuerza laboral y la población adulta, ¿no? De manera que estos indicadores aparecen mejorando ligeramente, pero a la par con lo que es el comportamiento, el desempeño de la economía, es de O sea, con la esperarse que realidad de también, la economía. exacto, el mercado laboral reciba ese impacto. El número de ocupados formales, la inquietud tuya ahorita, formales se incrementó en 188,658 y se redujeron los informales en 12.77, o sea que 12,000 personas que estaban en el informal pasaron al sector formal. En este caso, la informalidad se ubicó, la informalidad laboral, 53.4% de la población ocupada. Pero empleados al fin. Exacto. No, claro. Pero la informalidad es 53.4. O sea que la diferencia de 46.6 es lo que es población laboral formal. Bueno, ha estado bajando. En la pandemia llegó al 58, ¿no? Y en América Latina, para que tengamos una idea, la tasa de informalidad es de 47.6. En la medida en que vamos bajando, podríamos, o nos estamos acercando a lo que es la informalidad en las economías latinoamericanas, un indicador que es muy característico de la economía en vía de desarrollo, donde hay mucho empleo informal, y lo que se refiere, digamos, a los programas de la seguridad social, muchas veces por la forma, por el diseño de la ley, no alcanza al trabajador informal, que tampoco cotiza, a veces carece de registro, ¿no? Aquí, por ejemplo, es menos del 46% de lo que son los afiliados, menos del 46% está cotizando, sí. Lo cual guarda una estrecha relación con lo que es el empleo formal. Claro. Andan muy cerca. Claro. Pero el gobierno en los últimos tiempos ha estado haciendo mucha incidencia en la formalidad, mayor formalidad de ese empleo informal, como una forma de organizar estructura de pequeñas empresas y que reciban incluso apoyos a través, por ejemplo, de las pymes, de todo este tipo de cosas. O sea, yo creo que estamos caminando hacia esa formalización para tener una idea mayor de cómo es la fuerza laboral dominicana final. Exacto. Lo deseable es que no solamente se estén creando empleos, sino que sean empleos de calidad. Claro. Cuando hablamos de empleo de calidad, hablamos de la estabilidad del empleo. Cuando hay formalidad, eso ayuda. Claro, la seguridad, la cobertura de la seguridad social, el riesgo de accidente laboral, o sea, y además, cuando el empleo es formal, por lo regular, vienen con compensaciones marginales que en ocasiones pueden ser entre el 30 y 40%. Así mismo es. De lo que es la remuneración. Así mismo es, además de una garantía de mayor estabilidad en los salarios, en los pagos que reciben esos trabajadores cuando están más formalizados. El simple hecho de tener un seguro médico ya le da una tranquilidad a la familia. Claro. Al trabajador y su familia. Claro que sí. Carlos, 12 años cumplimos del 4% cacareado de la educación. Así es, 12 años. Mucho dinero. 12 años de la conquista, de que el 4% del Producto Interno Bruto se canalizara a la educación. Nos creamos muchas expectativas de que eso mejoraría significativamente los niveles, digamos, la calidad de la enseñanza. Esto es importante porque en la medida en que se mejora la calidad de la educación, también la economía recibe un trabajador o, digamos, un recurso humano calificado. Y no están divorciados lo que es la mejora en la productividad y la formación del trabajador, la calidad de la formación sobre todo, ¿no? Entonces, el 4% ya cumple 12 años,
que se puso en práctica, y en más de una década, ¿no? 2.065.000 pesos se han canalizado hacia la educación. Eso equivale a 40.000 millones de dólares que se han utilizado para apoyar la educación. Para que tengan una idea, porque la mayor parte de los recursos, desgraciadamente el 60%, se va a gasto corriente. Se va a compra de equipos, materiales, tablas, construcciones, y eso por sí solo, no digo que no tenga incidencia, pero no es lo que va a garantizar mejoría en la calidad de la educación. ¿Qué es lo que se debe buscar? Sobre todo. Siempre pongo como ejemplo, cuando nosotros estudiamos, en muchos casos, en los liceos públicos, tuvimos maestros a nivel de lo que tuvimos en la universidad. Claro, claro. Maestros de verdad. Y esos maestros no tenían mejor remuneración que los de hoy. Y además, mantenían la imagen del maestro, ¿no? Del educador, del líder, del formador. Hoy en día, la compensación de los maestros solamente se comparan con el sector financiero, que todos sabemos que es el que tiene las remuneraciones más altas, seguro y con la banca. No estamos en contra de que el maestro sea bien pagado. No, el maestro tiene que ser bien pagado. Esa era una de las quejas, de que la educación, la deficiencia de la educación obedecían a que el maestro no era bien pagado. Hoy en día eso no aplica. Eso no aplica, sin embargo, las huelgas no dejan de surgir. ¿Y las demandas? Entonces tú te das cuenta que hay fallas estructurales. Definitivamente. Que no han podido ser corregidas. Definitivamente. ¿No? Hubo un informe a raíz del 4% de reporte Harvard, se llama, ¿no? Que destacaba que no se logra mejorar la calidad de la educación si no se mejora la calidad del gasto. O sea, en este caso, el 59.95, valga decir, el 60% del gasto se va en gasto corriente. Así es. Es cierto, es importante, pero, óyeme, es como que en una ONG, o alguna ONG, ¿no? Sobre todo las que no están reguladas, porque las que reciben fondos internacionales por lo regular tienen... mayores controles. Sí. Sí, por ejemplo, tú no puedes decidir comprar un vehículo, comprar un equipo, si no califica dentro de lo que son las ponderaciones. Tú tienes un 10% para esto, un tanto para esto y tanto para esto. Pero en algunos casos, sobre todo esas de los legisladores y eso que no tienen muchas regulaciones, ¿no? Bueno, si tú le das 20 millones para mejorar la calidad de vida de los pobres y de esos 20 millones se van 4 a una jipeta, entonces, ¿qué incidencia va a tener? Claro, ninguna. Claro, así mismo es. Ninguna. Entonces, es como que tú estás luchando contra la pobreza, pero ¿te interesará a ti realmente combatir la pobreza si tú te estás beneficiando de ella? No. Tú necesitas a los pobres. Más claro ni el agua, diría yo. Entonces, ese reporte de Harvard destacaba eso. En este caso, repito, casi el 60% del gasto de la educación se está yendo a gasto corriente. Y eso, lógicamente, que no va a dar el resultado esperado. Hay un detalle aquí, un gráfico que nos presenta la Fundación CRES. Transferencia corriente, 15.45, la contratación de servicios, 11.14, y así sucesivamente. Bienes, muebles e inmuebles, material y suministro, 3.5, y la transferencia de capital, 0.14. En un primer momento sí se mejoró la infraestructura. Sí, porque se dedicó se hizo mucho hincapié en la infraestructura, que era muy mala. La calidad era mala, pero necesaria. Entonces, claro, pero además de eso, no, y además, la necesidad de aumentar esa infraestructura, porque no existía, en cierto modo, para lo que era la meta de la cantidad de alumnos que debían ir a las aulas. Había déficit de aulas. Totalmente. Sí. Y se dedicó casi todo el esfuerzo en los primeros años de la aplicación del 4% a esta infraestructura. Hasta cierto punto se podía justificar. Sí, pero llega un momento donde debe ir concomitantemente con la calidad, que es lo que se busca a final de cuentas, de los estudiantes. Y eso es donde mejor se refleja en la prueba PISA. En la prueba PISA seguimos saliendo en los últimos lugares, mejora ligera, pero no acorde con la cantidad de recursos que se han canalizado hacia ese sector, que es
prácticamente el 4% del PBI viene siendo más del 20% del presupuesto. Sí, la partida mayor del presupuesto, bueno, rivalizando ahora con los intereses de la deuda, sí. es la de educación. Pero educación, claro. Claro, de todos los ministerios, el que se lleva la voz cantante. Sí, entre la cuarta y la quinta parte del presupuesto. Así es. Y si conseguimos unos bonitos del Estado de los Estados Unidos para apoyar la educación. Mira, a la actual administración no le faltan, digamos, situaciones, ¿no? Tensión, ¿no? En esta semana, una de las 3 grandes calificadoras de riesgo, que son Standard & Poor's, Fitch y Moody. Faltaba Moody, ya lo había hecho desde el 2012 la Standard & Poor's, y Fitch lo había hecho en el 2023, 2011 lo hizo Standard & Poor's. Le bajó la calificación, le bajó la nota de tener la máxima calificación. O sea, siempre se ha considerado que los títulos de tesoro De los Estados Unidos. de los Estados Unidos se consideran como títulos libres de riesgo. Pero le quitaron una A de 3A. Sí. Y eso, por supuesto, eso tuvo un impacto en los mercados. Cuando te baja la calificación, entonces el rendimiento requerido por el inversionista sube. En el caso de los bonos hay una relación inversa entre la cotización y el rendimiento, ¿no? Bueno, el rendimiento cerró ayer a 4.46 y ha llegado hasta el 5%. Eso es altísimo para un título libre de riesgo y que además se convierte en el refugio. Sí. Momento de incertidumbre. Tú tener un bono es una garantía de lo que tú quieras. Pero también tocó la incertidumbre ahora, Sí. los títulos del Tesoro, ¿no? Esto está basado en que el déficit de la economía norteamericana, que en el 2024 fue de 6.4%, se proyecta que llegue a un 9% hacia el 2035, 10 años. Un 9% que es altísimo. Pero además, la deuda federal, que era del 35% del PBI en el 82, había subido a más de un 100% del PBI, habrá subido a un 134% del PBI hacia el 2035, o sea, más del producto, 134% del producto, ¿no? Frente a un 98% en el 2024, ha ido subiendo, pero todavía está en el 98%, pero se estima que para el 2035 va a llegar a un 134% del PBI. Que es mucho. Eso lo destaca, claro, eso destaca Moody. Y los intereses, que en el 2035 se espera que representen el 30% de los ingresos, ahora mismo son del 18%, los intereses es alto como quiera, ¿no? Nosotros andamos entre el 25 y el 30%. Sí. O sea que la economía norteamericana no está siguiendo los pasos, lamentablemente. Y con esta perspectiva, las cosas no pueden ser de otra manera. Entonces, es verdad, estamos hablando de largo plazo. Sabemos que entre 2025 y 2035 viene una década de grandes transformaciones en la economía global, como lo fue la década del 80-90, que fue un cambio total. Entonces, eso ahora mismo es lo que estamos experimentando. Y sigue la incertidumbre. Como consecuencia de esto también se desplomaron los índices en la bolsa de valores. Hoy se desploman, mañana suben, pero lo cierto es que se siguen agregando factores de preocupación. Y esa inestabilidad no es buena. No, aunque se trata, claro, todavía Estados Unidos, como sigue siendo la economía más grande del mundo, el dólar sigue siendo la moneda vehicular, la moneda de comercio internacional, pero eso mientras tú puedas pagar tu deuda y endeudarte con tus propios vales. Cuando tu moneda comienza a ser desplazada, la situación va a ser muy diferente. Es muy diferente. Gracias, don Carlos. Gracias por estas informaciones, por estos comentarios sobre la economía nacional y la economía internacional. Como dirían nuestros abuelos, Dios nos coja confesados. Bueno, así es. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis,
reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, personaje interesante de la administración del presidente Donald Trump, estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Un ambiente que él domina muy bien porque es un senador, y además no es un senador cualquiera de esos que se sienta ahí a levantar manos, es un senador de verdad, activo. Estuvo en esa comparecencia y dentro de las informaciones, indicaciones sobre el presupuesto del Departamento de Estado y los recortes que se están haciendo a algunos programas, él hizo críticas directas a la OEA. Inacción en el caso de Haití. Dijo que Haití es un momento donde hay que buscar una solución a esto y que la OEA es el organismo más idóneo. Tendría sentido lo que él plantea, es el organismo regional más importante. Y que hay una pasividad y que hay que tomar y que es momento de actuar. Y dicho esto, pareciera ser una declaración del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que la primera tan contundente sobre la situación de Haití y qué hay que hacer. Pareciera ser. ¿Qué repercusiones tiene esto? Inmediatamente se convocó un diálogo, una discusión sobre el tema Haití. ¿Qué plantea esta posición de los Estados Unidos y hacia dónde se puede dirigir en lo que está pasando con Haití, que parece cada vez más incontrolable, diría uno? Eso pienso yo. ¿Qué pensarán los expertos, los que analizan, los que estudian el panorama internacional, como don Julián Roa, que me acompaña en esta noche? Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. A su orden. ¿Qué le parece esta declaración? ¿Hacia dónde puede dirigir esto? Esto es un anuncio prácticamente, sin ser un anuncio oficial, de que hay una iniciativa de Estados Unidos sobre Haití definitivamente y que se está convocando a una búsqueda de soluciones por la vía que sea. ¿Qué le parece esta declaración? Mire, las declaraciones hay que verlas en dónde se produjeron. Usted acaba de decirlo, se produjeron ante un comité del Senado de los Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores. ¿Y qué comité? Ante un hearing, como ellos llaman. Sí. ¿Y qué comité? Porque es un comité de verdad. Por supuesto. Donde en cierto modo se cuestionó o se buscó de voz directa del secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, que explicara alguna situación de la política exterior norteamericana. No solamente fue Haití, ellos tuvo el caso de las negociaciones para el programa nuclear de iraní, por supuesto, y por supuesto estuvo el caso de Ucrania. Y otro tema de menor relevancia, pero el caso haitiano es un caso tangencial, un caso que se manejó, y la posición de Marco Rubio, y es un juicio personal mío, más que una política de Estados Unidos, es una opinión personal. El secretario de Estado en los Estados Unidos es el canciller. En este caso maneja, por supuesto, por orden del presidente, pero tiene la administración de la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, que en la estructura de los Estados Unidos es una posición altamente importante. Totalmente. Bueno, de las primeras 5. Claro. Por lo tanto, uno de los subalternos del secretario Rubio es el embajador permanente ante el embajador ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Si hubiera sido una política dirigida a una acción definida, lo hubiera pronunciado, la iniciativa la hubiera presentado el embajador o la embajadora ante el Consejo Permanente de la OEA. Lo ha hecho el secretario Rubio ante una conversación con el Comité de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos. Una conversación Por lo tanto, no, claro que tuvo relevancia en el sentido de que la organización de la OEA planteó inmediatamente una reunión con el Consejo Presidencial haitiano, que va a estar presente, o estuvo presente el jueves de esta semana en Washington. O sea que decir que es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos salió de boca del secretario, pero no como una iniciativa, más bien como
como un llamamiento. Usted recordará el caso de la MINUSTAH. La MINUSTAH fue una misión de Naciones Unidas, del realmente. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual indica que OEA ha sido sumamente tímido con relación al tema haitiano. Haití es un enigma que ha sido difícil todo el tiempo. Recuerda que Haití fue intervenido una primera vez por los Estados Unidos en 1914. Tuvo una tutela del gobierno de los Estados Unidos hasta 1934. Casi 20 años, ¿no era? 15 años aproximadamente. Y la verdad es que los cambios que surgieron en Haití fueron muy pocos. Que no fuera, por supuesto, un periodo de inestabilidad y luego 2 periodos de dictadura. La dictadura de François Duvalier y la dictadura de su hijo Jean-Claude. Pero después de eso tuvo intervenciones, por ejemplo, en el caso de Aristide para sacarlo del poder, de la imposición de Raúl Cedrá, después de volverlo y llevarlo de nuevo. Totalmente, o sea, inclusive por tropas norteamericanas, apoyadas por OEA. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití, hay que decirlo. Yo personalmente no me inscribo en la idea, podría equivocarme, y sería lo más correcto, que hubiera una intervención de OEA en Haití para eliminar las bandas haitianas, que no es nada tan difícil, porque no es un gobierno, son bandas aisladas unas de la otra. Pero los kenianos han dicho ahora que hasta se ven en desventaja. Totalmente, por el tipo de armamento que tienen. Claro, y la arrogancia que tienen y la decisión de hacer sus diabluras. Esas bandas están alimentadas y están financiadas por empresarios haitianos, desde la Florida y por supuesto de otros territorios. Sin el financiamiento externo, porque Haití podrá darse el mantenimiento fruto de asaltos y esas cosas, pero no se mantienen. Son bandas que están siendo financiadas del exterior. Y por supuesto con esos grupos son los que hay que hablar de una manera u otra. Pero la apertura de este diálogo, perdón Julián, la apertura de este diálogo no hace prever de que se visualiza un cambio de acción hacia Haití. Por lo menos un movimiento, hay que decirlo, es una iniciativa. Esperemos que el Consejo Permanente de la OEA asuma una actitud, cualquiera que sea. Sí. No pueda, en eso tiene razón el secretario Rubio, han sido eminentemente negligentes, eminentemente pasivos con relación a la crisis haitiana, que cada día es peor. La crisis haitiana va a terminar en una crisis regional. Ese es el Totalmente. temor. Ese es el temor. Nosotros somos podríamos ser, y ya lo somos, la primera víctima de esa crisis. Me refiero a la República Dominicana. Claro. Esa crisis puede desembocar en una crisis de mayor nivel. Claro. De posibles pobladas y esas cosas que va a complicar más la situación. O situaciones de enfrentamiento que no son nada buenos. Totalmente, totalmente. Ojalá que Estados Unidos se decida, aunque tiene otras agendas, hay que decirlo. El tema del secretario Rubio, del propio presidente Trump, es el tema de Medio Oriente, es el tema de Israel, es el tema de Gaza, es el tema de Irán, que es una situación muy delicada en sentido general. Y es un tema, por supuesto, de la guerra de Ucrania y de Europa en sentido general. Haití es algo tangencial, es algo muy periférico con relación a la agenda norteamericana. En el patio de la casa. Sí, claro. Cuando usted sale a una puerta se encuentra con este problema. Innegablemente. Todo va a depender. No sé qué información sensible pueda tener el secretario Rubio, que ha hecho de una manera u otra, el propio Senado, tocar en la agenda de este funcionario. Y provocar que la OEA se moviera tan rápido y en 48 horas armara una reunión de emergencia. Bueno, yo no quiero recordarle aquella famosa frase del canciller cubano, cuando hablaba de un ministerio de colonia. No sé si actuará todavía así, pero es innegable que el nivel de influencia de los Estados Unidos sobre la OEA es muy grande. Innegable, incluso sobre las mismas Naciones Unidas, un poquito menos, por la presencia de los grandes como China y Rusia, por ejemplo, y Europa, pero en la OEA... En el hemisferio no tiene contrapeso. No cabe dudas. No hay ningún tipo de contrapeso. Podría hacerlo Venezuela y ese no es su rol en estos momentos, sobrevivir. Y algunos países que ya no tienen mayor beligerancia. Significa que es casi un mandato la idea de Estados Unidos. Así es, así es. Pero en cuanto a eso y lo que está viviéndose en República Dominicana, que ha tomado, por ejemplo, la iniciativa del presidente Luis Abinader de llevar a los presidentes pasados a una reunión para explicarle, como dijo en un momento determinado el presidente Leonel Fernández, temas sensitivos, informaciones sensitivas.
podría haber, uno trata a veces sin querer queriendo, como diría el Chavo, Sí. de unificar todo Claro. esto dentro de un paquete. ¿Qué situaciones sensitivas llevaron a esa reunión? ¿Qué situaciones sensitivas produce la declaración de Marco Rubio después que Claro. precisamente se reunió con el presidente Luis Abinader? Abinader, claro. ¿Qué informaciones sensitivas provocaron inmediatamente hacer una reunión de emergencia Claro. sobre el tema de Haití? Situaciones sensitivas que no conocemos. La trayectoria del presidente Luis Abinader es diametralmente opuesta a la trayectoria del candidato Luis Abinader con relación al tema haitiano. Usted recordará que cuando salió la sentencia 168-13, que fue muy comentada y muy condenada por los organismos internacionales, una de las personas que entendía que esa sentencia era discriminatoria y era violadora de derechos humanos. Bueno, el propio canciller actual pensaba de esa forma. Y no solamente, para ahí voy, a eso quiero decirle. El equipo que conforma el candidato Luis Abinader es un equipo eminentemente que tiene una visión diametralmente opuesta a la que está haciendo el gobierno actualmente. El propio embajador Rubén Sillier, el propio Willy Lozano, el equipo que tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas, era el equipo que entendía que sí habían violaciones de derechos humanos en el tema de la sentencia. Bueno, hay que entender que una cosa es la oposición o la parte Ahí voy. política y otra Pero parte eso es genera- ya cuando tú tienes las informaciones en el gobierno. Perfecto, pero genera ruidos y genera distorsiones internamente. Fíjese que inclusive el presidente Abinader acaba de nombrar una comisión para analizar el marco legal regulatorio, migratorio, y teniendo un equipo interno, asume un equipo externo que es diametralmente opuesto al de él. Cosa que es importante, no lo digo como reclamo, sino como información. La reunión con los expresidentes, como usted dice, yo también me inscribo en eso, él habló de algunas informaciones sensitivas, a manejarlo a ese nivel. Eso es sumamente delicado, hay que decirlo. Creo que tiene que ver mucho con la visita que le hiciera el presidente Abinader al secretario Rubio, Marco Rubio. Realmente no sabemos cuál es la situación y qué es lo sensible. Por eso digo que uno tiene que extrapolarlo de Claro. una forma a otra, aunque no tenga una información precisa. Lo cierto es que nosotros, la República Dominicana es el que podría salir más perjudicado de la crisis. De hecho, ya podría no, pongámoslo en el presente. Sí. Es quien resulta más perjudicado después de los haitianos de la crisis política haitiana, política económica y hasta humanitaria. Haití, ya Naciones Unidas ha dicho a algunos de sus organismos que está en una especie de punto de ruptura en lo que tiene que ver con la alimentación y la salud. Haití está cerrado todo, Sí. hay que decirlo. Sí. El gobierno tiene que definir y más que el gobierno, el Estado dominicano, qué política va a seguir con relación a migración haitiana. Digo el gobierno, digo el Estado porque usted podrá reunir los 4 presidentes. Existe la tentación que pueda ser un tema político, sería una pena. Sí, no. Pero si es un tema de Estado, no solamente involucrar a esos 4 presidentes, tienen que involucrar a la sociedad en sentido general. Claro, pero tú no puedes hacer un meeting en el Palacio de los Deportes No. porque si no ir sectorizando y Todo después correcto. y después hacer incluso Así es. una declaración informativa Claro. oficial a la sociedad. A eso me refiero, o sea, usted no importa que 4 presidentes decidan sobre la mano de obra haitiana si no lo decide el sector empresarial, si no lo decide el sector agrícola, si no lo decide el sector construcción. Usted le va a poder imponer lo que usted quiera, pero en la práctica va a ser otra cosa. Y el tema de la migración haitiana tiene que ser un tema de agenda nacional. Definitivamente. Tiene que haber un compromiso. El sector empresarial tiene que saber que cuando asuma el compromiso va a dejar de contratar haitianos ilegales o va a tener que regularizarlo a través del Estado, pero va a tener que tener responsabilidad social, seguro médico, seguridad social, todas esas cosas. Esto va a cambiar la matriz de las relaciones laborales de los haitianos, Eso es así. que debería ser, como dijo inclusive hoy un empresario, el empresario Rainieri, decir que debe hacerse de manera gradual. Estoy totalmente de acuerdo. No es sacar a todo ni entrarlo a todo. Es sencillamente usted ir entrando a lo que realmente usted necesite en la medida que menos lo pueda necesitar, de manera tal que no volvamos a una inmigración ni desordenada ni desbordada. Masiva. Así es. Don Julián, no podemos quedarnos fuera de la discusión de lo que ocurre con Irán, con Ucrania y el caso palestino. El mundo sigue revuelto.
totalmente. En el caso de Irán, Irán tiene cerca de 20 años enriqueciendo uranio. El programa nuclear iraní tiene cerca de 20 años ya. Inició como pruebas, inclusive en aquel entonces, aunque le parezca extraño, que de quien recibió apoyo tecnológico y científico fue de Alemania, en aquel entonces. Sí, así es. Así Parece es. extraño. Sí. Y lo hizo sobre la base de que necesitaba producir un tipo de energía que no fuera tan contaminante como el petróleo, y ellos lo que hacen es producir petróleo, y por supuesto pudiera tener como una especie de reserva que no fuera solamente la petrolera. En realidad lo que ha hecho Irán es tratar de entrar al club de los que posean armas nucleares. Y si entra a ese India, club, Pakistán, ya el tratamiento hacia Irán tiene que ser diferente. Claro que sí. Claro. Por supuesto, Irán, en la conciencia de Irán existe una idea de hasta dogmática de la no existencia de Israel. Para Israel, Irán es el verdadero enemigo. Claro, claro. Amenaza su propia existencia. Claro. Ambos están muy separados. Entre Irán y Israel hay más de 1000 kilómetros de distancia, pero Sí. eso no significa que con la tecnología que hay no pueda producirse un ataque, como ya ha hecho, De hecho, de un lado como del otro. ya ha ocurrido. Lo que se hizo en el gobierno de Barack Obama fue llegarse a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, donde Irán se compromete y parte de la Comisión Energética de Naciones Unidas de que no estaba enriqueciendo uranio para la producción de armas. Pero esa es una etapa. Sí. Y eso es un decir. Ese es un decir, esos son compromisos. Al final, con el gobierno de Donald Trump, con este gobierno de Biden, continúa igual el mismo acuerdo nuclear. Con Trump quiere romper el acuerdo o cambiar el acuerdo, de manera tal que tenga unas garantías. tenga mayor garantía. Al final lo que busca Irán y lo que ha logrado, y usted lo va a conectar con otro conflicto, no es más que ganar tiempo. El conflicto de Gaza, el conflicto del Líbano, es una manera de distracción que ha utilizado Irán para seguir trabajando su programa nuclear. Es una manera de buscarle oficio, como se dice, a la comunidad internacional Claro. y sus enemigos. Y a los propios judíos. Decir, estoy aquí. Resuelve a Gaza, resuelve el Líbano, mientras yo sigo trabajando mi programa. Pero sin embargo, la situación de Gaza y de Israel es cada vez más agresiva y más dura. Sí, en innegable. vez de bajar las tensiones, es toda cada vez más una escalada. Recuérdese que el génesis de este último conflicto fue la incursión de terroristas palestinos en kibbutz, en colonias El 7 agrícolas de octubre del año antepasado. de hace un año. Sí. Tenemos casi año y medio. Sí. Hubo alrededor de 1.200 muertos y cerca de 600 secuestrados. De los secuestrados todavía hay más de 60 secuestrados. Una provocación terrible. Una gran parte de ellos murió en cautiverio. Y en una especie, por supuesto que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada. Los muertos en Gaza sobrepasan los 50.000. Pero aún ante esa andanada tan terrible y tantos muertos gazaríes, jamás no ha cedido. Jamás no ha entregado los prisioneros, los secuestrados, Sí. del 7 de octubre. De hecho, para entregar 2 o 3, incluyendo una familia de la madre y el hijo, hizo un espectáculo como si hubiera sido el gran vencedor. Sí. Eso, por supuesto, si los judíos estaban, algunos de ellos, pedían el cese al fuego, eso hizo todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Exacerbó el nacionalismo judío Claro. y la rabia ante esa canañada. Yo personalmente no me inscribo ni de un lado ni del otro. Y es un problema porque Naciones Unidas no ha hecho absolutamente nada. Tiene los con brazos Israel. cruzados prácticamente. La propuesta de que Gaza pueda estar bajo el control, como lo ha estado Cisjordania, del control de Israel, una especie de autonomía tutelada, sigue estando sobre la mesa, las negociaciones de Qatar, en Qatar viven aunque le parezca extraño, en Qatar viven los jefes. los altos dirigentes de Hamas. Sí. No viven en Gaza. No, ajá. Incluyendo a Ismael Haniyeh, que fue muerto hace unos meses. Por eso fueron a en la buscarlo toma de allá. posesión de Teherán. Por eso fueron a buscarlos allá. Allá. Sí.
Las negociaciones de Qatar no han dado resultados, esa es la verdad. Y las Es una negociaciones, tragedia. y las negociaciones de ruso-ucranina. ¿A dónde va a llegar eso? Bueno, son negociaciones largas. Son tan largas como la guerra. Bueno, tenemos un papa nuevo que es joven. Sí. Entonces eso... Es porque no es solamente el territorio. En la guerra de Rusia y Ucrania está involucrada el prestigio y las reminiscencias imperial de Rusia. Y está el temor, el miedo y el acoso que podría sufrir Europa. Perder a Ucrania es perder a Europa. Sí. Polonia, de hecho, Polonia está rearmándose. Polonia es frontera con Rusia. Sí, claro. Si cae Ucrania, si las negociaciones son favorables a Rusia, todo lo que tiene que ver... Está en peligro. Está en peligro, incluyendo la zona del Báltico. Sí, sí. Estamos hablando de que las negociaciones no son entre dos países, Rusia y Ucrania, es entre toda la región, hay que decirlo. Sí. Y Estados Unidos juega una especie de ganar-ganar. Ganó con Rusia y ganó con Ucrania. Ganó con Ucrania el tema de las tierras raras y esas cosas. Entonces, ¿llegará a un acuerdo? Por ahora no lo veo. Ahora hay una especie de baile, de danza en Turquía, en Europa, pero es una especie en Arabia Saudita, pero es una especie de ver cómo eso se va, o se desgasta uno de los dos sectores, o al final Zelensky termina siendo sustituido. No hablo de Putin porque Putin tiene una presidencia hasta 2033. Sí, sí. Y además de eso. Y está fortalecido. Y Trump le ha permitido, aunque usted no lo quiera, Rusia no estaba en muy buenas condiciones antes de la llegada de Trump. Rusia estaba combinada a una negociación con Ucrania, desventajosa. Con la llegada de Trump todo eso ha cambiado. Esa es la verdad. Así es. Lo que sí ha llegado es el momento de cerrar esta conversación por razones del tiempo. Gracias, don Julián, por acompañarnos en esta conversación nueva vez sobre los temas internacionales más importantes aquí desde la visión dominicana y desde la visión mundial. A ustedes gracias por acompañarnos en este conversatorio nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.